Buenas tardes a todos. Mi grupo está conformado por Daniel Maestre, Joseph de la Hoz, Einer Ramírez, Libardo Loaiza y Lisette Cera. Nosotros le vamos a hablar de inhibición no competitiva. La inhibición no competitiva es un tipo de inhibición que reduce la tasa máxima de una reacción química sin cambiar la afinidad aparente de unión del catalizador por el sustrato. En este caso, el inhibidor se combina con el enzima independientemente del sustrato, sin modificar la afinidad de la enzima por el sustrato, pero dando un complejo ternario inactivo. O sea, el inhibidor se fija la enzima en un sitio distinto del centro activo. Bueno, mi nombre es Joseph y yo le voy a hablar sobre algunas características. Primero, unión del inhibidor a un sitio distinto del centro activo. El centro activo no... Los inhibidores enzimáticos son moléculas que se unen a enzimas y disminuyen su actividad. En cambio, los inhibidores reversibles se unen a la enzima de forma no covalente, dando lugar a diferentes tipos de inhibiciones. Dependiendo de si el inhibidor se une a la enzima, al complejo enzima-sustrato, a ambos. La inhibición competitiva actúa disminuyendo el número de moléculas de enzima disponibles para unirse al sustrato. Los inhibidores no competitivos no impiden que el sustrato se una a la enzima. Sin embargo, cuando el inhibidor se une a la enzima, no puede catalizar su reacción para producir un producto. Si un inhibidor es no competitivo, la reacción catalizada por enzima jamás llegará a su velocidad de reacción máxima normal. Incluso en presencia de muchos sustratos, esto se debe a que las enzimas que están unidas al inhibidor no compiten, están envenenadas y se pueden hacer su función independiente de la cantidad disponible del sustrato. Buenas tardes, yo soy Daniel Maestre y le voy a hablar un ejemplo sobre las gráficas de la cinética. Esto obviamente es un análisis en el que es amplio utilizando la cinética enzimática. Los datos se grafican de tal manera en el que el eje X se representa la variable independiente y el eje Y es la variable dependiente. La línea trazada por regresión lineal se elige para minimizar la suma de los cuadrados de las distancias de los puntos a partir de esa línea. Un método para trazar con relaciones curvas es transformar los datos en una línea recta y después realizar la regresión lineal. Algunos métodos de linealización utilizados son el Line-Book, el Eddy-Hofhet, el Hannes, el Scharchart, donde B es la velocidad inicial y la S es la concentración del sustrato. Estos métodos se pueden aplicar a la ecuación de Michaelis-Menten, donde B es igual a la velocidad máxima por el sustrato donde K es sobre Km más el sustrato. Para determinar la Km y la velocidad máxima a partir de la pendiente y el intercepto. Entre ellos, el método de Line-Book, que son dobles recíprocos, es el más utilizado como una herramienta gráfica para calcular los parámetros cinéticos de una enzima, cuyo recíproco es 1 sobre velocidad igual a Km sobre velocidad máxima por el sustrato más 1 sobre velocidad máxima, donde B es la velocidad de reacción, Km es la constante de Michaelis-Menten, velocidad es su velocidad máxima y S es la contracción del sustrato. Un ejemplo de esta reacción sería la enzima acetilcolinesterasa, la cual es una enzima que cataliza la hidrólisis de acetilcolina, la cual es un neurotransmisor responsable de la sinapsis neuromuscular y muchas sinapsis interneuronales, descomponiéndola en colina y acetato, permitiendo así la acción del neurotransmisor. Hay algunos compuestos organofosforados que actúan como inhibidores de esta enzima, impidiendo la actividad de esta, produciendo un efecto neurotóxico, donde por medio de este efecto son utilizados como insecticidas en la agricultura. Otro ejemplo sería la molécula portadora de energía ATP. Es un inhibidor alostérico de algunas de las enzimas implicadas en la respiración celular, un proceso que fabrica ATP para impulsar las reacciones celulares. Cuando hay mucho ATP, esta inhibición por retroalimentación evita la formación de más ATP.
Este es útil porque el ATP es una molécula inestable. Si se fabricara demasiado ATP, se podría desperdiciar mucho al romperse espontáneamente en sus componentes ADP. El ADP, por otro lado, sirve como un regulador alostérico positivo para algunas de las mismas enzimas que inhibe el ATP. Por ejemplo, el ADP puede actuar para unirse a una enzima y cambiar su forma para que sea más activa. Gracias a este patrón de regulación, cuando los niveles de ADP son altos en comparación con los de ATP, las enzimas de la respiración celular son más activas y producen más ATP mediante la respiración celular.